Rodrigo de Loredo, bienvenido. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Me iba a traer un ferré con coca, ya que has inaugurado ¿La bebida? los brebajes que traen los dirigentes. Ah, claro. Para esta hora tal vez sea mejor... Algunos toman mate a las 11 de la noche. Yo soy muy matero, pero si tomas mate a las 11 de la noche... Es raro, ¿no? Y no sé cómo dormir después. 2024. Uno mira el Congreso en 2024 y da la impresión de que el gobierno, en minoría, había logrado constituir ahí un oficialismo y sacaba leyes. Sobre todo sacó una gran ley, que es como sacar 70 leyes en una, que fue la ley Bases. 2025, lo que parecía ser un oficialismo se transforma en oposición y vemos un Congreso que conduce prácticamente aspectos muy importantes de un tema central del gobierno, que es la política fiscal. ¿Por qué no le explicás al que mira el Congreso como un lugar muy críptico, muy incomprensible, que hay que ser muy entendido para entender su dinámica, qué es lo que pasó de un año al otro y en qué está hoy el Congreso? Te pongo números a lo que decís y empiezo por el final. Errores autoinfligidos absolutamente del oficialismo del propio gobierno. Todos errores políticos, porque poner hoy, digamos, como excusa lo que representa el peronismo o el justicialismo o el kirchnerismo, mirá, eso lo sabíamos desde el primer momento y el gobierno también lo sabía. Eso no cambió. Es decir, que hay un sector de la política argentina que te está buscando empujar al abismo permanentemente. Es un dato de la realidad con el que te desayunás y sabes que siempre fue así. Desde que llegó el gobierno hasta marzo de este año, si te hago una simplificación sacando proyectos menores, te podría decir que de 17 votaciones ganó 15. ¿Periodo? Desde que asumió, enero sería diciembre del 23, a marzo del 2025. De abril del 2025 ahora, contas unos 20 proyectos, perdió 17. Los actores son los mismos. ¿Es por la naturaleza del proyecto o es porque ustedes están mirando que la opinión pública se empezó a dar vuelta y tienen menos miedo a oponerse? Para mí parte del error del diagnóstico de pensar que antes hubo un trabajo político de articular una coalición, cuando en realidad lo que hubo antes fue una predisposición unilateral de una expresión como el PRO en la figura del expresidente Mauricio Macri y una expresión como mi partido en muchas figuras. Puedo destacarte hoy el gobernador de la provincia de Mendoza, que incluso sin praxis política coalicional entendieron, por las razones que quieras, Carlos, yo quiero ponderar un sentido de responsabilidad, prefirieron acompañar a un gobierno pese a malos tratos, pese a una Ahora vamos a hablar de los peces. Es decir, ¿hay mérito del gobierno? Claro que lo hubo, porque con minoría hizo una multiplicidad de reformas tremenda. Tuvo osadía, tuvo coraje, supo manejar el crédito electoral inicial, ¿no? Fue violento en su mensaje, eso amedrentó a varios, por ahí están, pero también hubo mérito de actores políticos que sin pedir nada a cambio, este gobierno nunca fue como Néstor Kirchner, látigo o billetera, fue látigo o no látigo, digamos, decidió acompañarlos en una serie de reformas que consideramos que al país le hacían bien. Como vos mencionás, Ley Bases, que es la enigmática reforma, la paradigmática reforma que fue un compendio de muy mala técnica legislativa que se emprolijó y que salió de los primeros 3 meses, que era un gobierno que tenía el récord de prácticamente no tener ninguna reforma, a pasar, una vez aprobado, tener el récord de la mayor cantidad de reformas, porque fue una ley ómnibus, digamos. Entonces, la adversidad, vamos a volver sobre el tema. Vos la atribuís en parte a errores políticos y maltrato. ¿La adversidad que se le vino? Sí. ¿Cuánto tiene que ver la naturaleza de los temas? Bueno, mucho. Lo voy a poner más claro. Que sea muy tentador ponerse en contra del gobierno en materia de jubilados, de discapacidad, etcétera. Todos esos temas también fueron errores autoinfligidos. Vos sabés, por qué hablo seguido con vos, que bregué en bastante soledad todo mi bloque en que primara una razonabilidad en cada veto. Te voy a poner ejemplos muy gráficos. En universidades vos tenés 3 componentes económicos: los gastos de funcionamiento, el salario de los docentes y las becas. El gobierno fue por los 3. Las sugerencias nuestras siempre fueron, mirá, como somos unos defensores del equilibrio fiscal, ojalá sea el legado que es este gobierno, ¿por qué no vas por parte? Vete en parte, insistimos en parte.
Con los jubilados te salió bien, pero los jubilados vos tenías el 7,2 que te comiste, los bonos que agregaste, las cajas previsionales de las provincias y jugaste a la ruleta rusa, fuiste por todo, te salió bien, digamos, bien o mal, depende del prisma con lo que los quieras ver. Nosotros decíamos, ¿por qué no vas con algo parcial? Vamos con los discapacitados, es decir, ahí tenés un problema grande de la cantidad de pensiones truchas que supera una escala media de cualquier país normal. Y por otro lado tenés... Pero espera. Me parece que ahí además, voy a aprovechar para decirlo porque creo que se dice muy poco esto. Una cosa es la política respecto de la gente con discapacidades, que tiene que ver con la dirección de esta administración, y otra cosa son las pensiones por invalidez. Son dos temas que el gobierno confunde. Digamos, el fraude está en las pensiones por invalidez, no en el presupuesto por discapacidad. Y trató unificadamente. Entonces, ahí hay... Pero me llama la atención que nadie tampoco lo haya aclarado demasiado eso. Que hay un error hasta de información del propio Milei, me parece. Y nosotros bregamos porque haya criterios de razonabilidad y de parcialidad en eso. Ahí tenés una praxis muy mala praxis ejecutada. Por otro lado, el gobierno... Pero es obvio que el gobierno tendría que decir, a ver, los que reciben pensiones por invalidez, que en 90 días acrediten su invalidez y al que no la puede acreditar se le quita la pensión. Mezclo todo y trato de la misma manera a los prestadores de los servicios para personas con discapacidad que tenían un atraso monstruoso y estaban quebrando. Es decir, una mala praxis total. El gobierno también escogió una senda de peronización. ¿A qué le llamas peronización? Y bueno, peronizó su toma de decisiones, sus prácticas, su mesa chica y el armado de sus listas. Esto es un dato de la realidad. A ver, explícalo mejor eso. Ya, prefirió la transacción de contado con algunos gobernadores del PJ, llámese en La Rioja, en Tucumán, en Catamarca, que la sustentable coordinación con gobernadores de ex Juntos por el Cambio que venían cooperando. ¿Vos decís entonces que algo de látigo y billetera tipo Néstor hubo? Para con los peronistas sí. Entonces prefirió esa transacción. El gobierno también me parece que lo que tuvo, tanto en términos económicos como en términos políticos, es lo que algunos le llaman en las teorías institucionales como la trampa del éxito. Es decir, te fue bien de una forma y no te animaste a cambiar cuando te estaba yendo bien. Y eso pasa siempre. Eso pasa siempre. De hecho, los líderes y los gobiernos que producen verdaderas transformaciones son los que, aún yéndoles bien, se animan a cambiar porque saben que el contexto cambia. Es decir, vos sabías que el dólar bajo tenía una inconsistencia, que te estabas quedando sin reserva, pero te estaba dando buenos anuncios inflacionarios y buenos números en las encuestas. Mejor no cambiemos a ver si llegamos hasta octubre. Vos de alguna manera te venía bien la diatriba de insultiva permanentemente a toda la dirigencia política sin distinguir. Dijiste, bueno, por acá no está yendo bien, no te detuviste a pensar que ese esquema defensivo tiene que pasar a ser un esquema constructivo, porque yo te pregunto, Carlos, ¿cómo avanzás con ese esquema defensivo, con las reformas laborales, tributarias del Banco Central? Bueno, probablemente lo que te ayuda muchísimo a llegar al poder no te ayuda a gobernar, son estrategias distintas. Una cosa es el marketing de juntar votos insultando a la casta, que seguramente eso da votos, y otra cosa es gobernar insultando a la casta que está en el Congreso. Y ahí encontrar el equilibrio es difícil, ¿no? Hubo mucha mala praxis política. Si los problemas son esta recurrente pregunta, si es la economía, la inconsistencia del plan económico o la política, me parece que en nuestro país, a diferencia de muchos países de la región, donde pueden convivir las crisis políticas que no dialogan con la economía, llámese Chile 2019, un quilombo bárbaro en la política, 3 puntos movió el riesgo país, Perú cae en gobiernos y el rumbo económico sigue por un lado, acá no. ¿Por qué en Argentina los errores políticos facturan tan directamente con la economía? Ahora te puedo hacer la pregunta al revés. Ahí, por la razón de que en la gatera, cuando te equivocas políticamente, lo que está presto para entrar es una opción que por esencia es irresponsable fiscalmente. Entonces, si vos tuvieses una alternativa a tus errores políticos que no sea irresponsable fiscalmente, probablemente tus errores políticos no facturen tan claramente en términos económicos. ¿Y por qué eso que estás diciendo, Olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá una tormenta de experiencias tan contrastante, tan difícil? Probablemente tus errores políticos no facturen tan claramente en términos económicos. ¿Y por económicos. qué eso que estás diciendo
eso que estás diciendo va a lo que yo te dije que iba a preguntarte. Digamos, ¿por qué es tan difícil construir esa alternativa que no sea tan distante, tan contrastante desde el punto de vista de la administración de la economía, etcétera? Por muchas razones. Hay razones mundiales que tienen que ver con una dinámica polarizante que hay en el mundo de las redes, la digitalidad, la necesidad de expresarse de forma corta, simplificar los argumentos, trabajar más las emociones. Es algoritmo más ira, dice un intelectual que vos citas permanentemente, pero también en la Argentina particularmente, porque por más que le demos vuelta a nuestro sistema, tiene una estabilidad de pertenencia entre el mundo justicialista y el mundo no justicialista. Entonces, a mi juicio, el gobierno también le erró ahí. ¿En qué sentido? En peronizarse en práctica. Fíjate vos que nosotros, mirá vos, si vos dividís el gobierno en dos, arbitrariamente, tenés un plan económico que sectores del radicalismo y del PRO acompañamos sin eufemismos, porque un ajuste de este calibre sin costos sociales es una truchada, es verso. Lo acompañamos sin eufemismos, sabemos que faltan cuestiones productivas, pero nos parece que es una secuencia. No hay un plan productivo en lo económico si no tenemos un sistema de precios. Entonces, acompañamos esto, una parte del gobierno. La segunda parte del gobierno, su mirada institucional, sus formas, su ejercicio discursivo ante la prensa, ante la política, ante el poder judicial. Bueno, nuestra expresión política acompaña este plan económico y no acompaña este segundo andarivel de gobierno. Al frente vos tenés el peronismo que paradójicamente no le molesta lo que a nosotros nos molesta del gobierno, incluso se lo ponderan, y plantean que justamente lo que va a fracasar, lo que fracasa es el plan económico de los equilibrios fiscales y son de este fantasismo de la moneda de fabricar billetes o de aumentar impuestos permanentemente. Por eso, si vos me preguntás hoy, ¿cuál es tu mirada? Sintéticamente es de altísima preocupación, porque un fracaso del gobierno muy probablemente traiga aparejado un fracaso de una idea que también representa el gobierno, de que la Argentina no va a salir si no deja este legado de equilibrio en sus cuentas, de estabilidad, de baja inflacionaria y de sistema de precios. Ahora te quiero preguntar, todavía nos quedan muchos temas, algunas cosas anecdóticas que te involucran a vos, que involucran a otros radicales. Corrientes. Pedía a gritos ser amigo del gobierno, Gustavo Valdés. Le ponen un candidato a enfrentarlo en la gobernación, salió cuarto el candidato. Lo mandaron al club de los gobernadores disidentes, digamos. Yo tengo entendido que a vos te habían ofrecido ser cabeza de la lista en una alianza con La Libertad Avanza. En algún momento te habrán dicho que no, o apareció otro en la lista. Y el radicalismo de Córdoba quedó como maltratado. Cornejo, qué duda cabe de que el radicalismo de Cornejo es el que gobierna Mendoza con éxito, etcétera. Le mandan a un candidato de La Libertad Avanza al que Cornejo tiene que promover, que además tiene el agravante de ser un ex radical, y que estoy hablando de Petri, que seguramente es el candidato a gobernador en el 2027 de la Casa Rosada. ¿Por qué pensás que hay tanta dificultad en hacerse de amigos, en buscar aliados, en armar una coalición? Bueno, primo... Porque estoy hablando de cómo se maltrata a gente que quiere ayudar. Ellos creo que de hecho en el seno de su discusión había esos dos paradigmas. A ver cómo es. Sí, había un paradigma más coalicionista. Yo siempre defendí, me decían, pero vos hablas una cosa y vos sos sordo porque escuchás que no va a pasar. Efectivamente tenían razón, no pasó. Yo era un defensor de las coaliciones. Primero porque creo que las democracias ya se ordenan por coaliciones, pero tienen la ventaja y la virtud de preservar las identidades complementarias y diferenciadas. Entonces, secreto, justamente la coalición es mantener eso. Cuando vos planteás a un frente electoral sumisión, que es el término que yo usé, que fue lo que me plantearon en Córdoba, que es básicamente pérdida de identidad, lo que pierde... Sumisión, sí. Ser sumiso, someterse. Lo que pierde cuando vos les planteas pérdida de identidad, que no es un tema, no es un lugar en la lista, no es el color de una boleta, es una suma de cosas. Lo que te pasa también es que ese dirigente que incorporas pierde representación social. Entonces hoy el objetivo electoral del gobierno tiene que ser ir en búsqueda de la abstención. Y la abstención está compuesta por dos grandes canteras. Jóvenes
que se desencantaron. Ir en búsqueda de la abstención, querés decir, al revés de lo que se puede suponer que quisiste decir. Es Ir a en buscar búsqueda al de que se quedó en abstiene. su casa. Ese es el objetivo. Dar vuelta a la abstención. Ese es el buscar objetivo. la participación. No tiene tanto más para hacer. Las cartas están echadas. Ahora esta idea de que Milei pueda pasar a ser en vez de un león, un oso panda que habla delicadamente, me parece que incluso lesiona su identidad. No se lo recomendarías. No se lo recomendaría porque me parece que tiene que recuperar identidad para la representación de los jóvenes que veían en el gobierno una propuesta anticasta, antisistema, y de pronto la ven colonizada por el peronismo, que para competir contra el adversario le copia las prácticas, convirtiéndose, diría Borges, en el propio adversario, digamos, ¿no? Entonces, para dar señales de claridad tiene que condenar claramente los hechos de corrupción y dar claridad sobre esos puntos, porque ser un modelo anticasta es, entre otras cosas, decir, che, los que estaban antes se la robaron todas, entonces creo que el gobierno tiene que hacer eso. Y esos jóvenes se están quedando en la casa, tienen que volver a representarlos con un Milei auténtico, puesto él en la campaña, y tiene que ir en búsqueda del votante como el nuestro, de Juntos por el Cambio, que decidió quedarse en la casa. Ahora, para ir en busca del votante como el nuestro, tiene que procurar o intentar volver a reconstruir puentes que rompió con sus aliados. Ya no con los gobernadores, porque les compite a los gobernadores en los distritos, ya que hasta octubre no puede conversar nada con ellos. Para mí eso es lo que tiene que hacer. Todo después de octubre, vos decís. No, esto es ya. Lo que puede hacer el gobierno hoy para lograr que el que se abstuvo... No, digo, la relación con la política, no estoy hablando del que se abstuvo. Para lograr que el que se abstuvo lo vote, a mi juicio, tiene que recuperar identidad de disrupción, tiene que tratar de empoderar a figuras como Alfredo Cornejo, Mauricio Macri, para que a través de sus aliados pueda representar el votante Juntos por el Cambio que está en la casa. No va a alcanzar con que ahora hable suavemente. ¿Vos crees que si a Macri lo llaman va? No ¿O espera el resultado de las elecciones? No conozco. Y lo que sí creo, mal que me pese, pero me parece que lo van a hacer, es que es instrumentar. Creo que la frase de ellos, lo peor ya pasó, puede ser claramente sustituida por lo peor puede volver. Entonces, creo que sí van a hacer uso a ese criterio racional, que es un argumento válido. De antikirchnerismo. De que vuelven los otros, de que vuelve el pasado. El miedo, bueno, siempre fue una herramienta de eficiencia en el uso social. Construye una sociedad de la sobrevivencia, construye poco futuro de esperanza, pero es muy eficiente para un proceso como esto. Contanos cómo está la situación en Córdoba. Está palo a palo, te diría, Carlos. Hay que aclarar que no es por Córdoba solamente, que tiene un peso enorme en la economía, en la política, sino también porque el electorado de Córdoba es una muestra... A ver cómo muy Córdoba, concentrada vamos a ponerlo en términos del antiperonismo, en términos cómo antiguos. corro el velo de la subjetividad. Creo que en Córdoba ellos en el diseño electoral han cometido el error más grave de los diseños electorales, equiparable a al precio que le pusieron a la elección de la provincia de Buenos Aires, que hasta el día de hoy están pagando, ¿no? Y digo esto porque hoy es una elección que está palo a palo, que compiten contra un Juan Schiaretti, que es una figura que tiene un prestigio personal muy, muy grande, pero que estaba en el peor momento porque aparece la emergencia de Natalia de la Sota y les come entre 10 y 15 puntos. Si no le ganabas a este Schiaretti, no es que yo, es una opinión mía, las encuestas así lo vaticinaban, si se armaba un frente con mi partido, tiene 170 intendentes, la figura de Macri en el PRO, que tiene ascendente en Córdoba, y le ganamos por 15 puntos a Schiaretti. Yo fui diputado por Córdoba la vez pasada con 54 puntos, 6 diputados nacionales de un solo signo político entró por mi provincia y hoy estamos en una elección donde puede ganar Schiaretti por 2 o puede ganar la Libertad Avanza por 2. ¿Eso qué significa a nivel nacional? Además... Discúlpame, ¿vos lo atribuís a una cuestión de ingeniería electoral solamente, como acabas de describir? ¿O hay un malestar que tiene que ver con la economía, con la recesión, con el dinamismo productivo? Bueno, obviamente que es ser un burro simplificar las cosas a un solo elemento, digamos, ¿no? Córdoba siempre fue reticente a la faceta esta que te digo que nosotros no compartimos desde lo institucional, desde el discurso. Siempre Córdoba desde esa perspectiva será por su tradición universitaria, educativa, industrial, ¿viste? Nunca le gustaron las formas un poco descorteses, digamos, ¿no? Me parece que eso hizo mella. Pero fundamentalmente
hay candidatos que son buenos, no tengo nada personalmente para con ellos, pero no son figuras conocidas. El gobierno no tiene defensores de argumentos razonables, y bueno, no está todo bien, esto lo vemos bien, es muy importante que cuidemos esta llamita que hemos encendido, que no volvamos para atrás, que no retrocedamos. Y bueno, el peronismo le puso el mejor de ellos, que es Juan Schiaretti. No quiero dejar de preguntarte por el tema del día. Esta relación con Estados Unidos y su impacto en lo financiero, ¿cómo lo ves? ¿Qué te pareció lo que pasó hoy con Bessent? A mí me pareció muy bueno para el gobierno y para la Argentina. No comprendo estos que están, bueno, sí, pero nos endeudamos más, es pan para hoy. Vos hoy tenías un problema, como bien lo cronicaste en tu editorial, de gravedad 1. Es como que se te cortó el brazo, estás ensangrentado, te pone un torniquete y viene un tipo y dice, este torniquete mira que es provisorio. No, vos sabés que pensé que iba a estar toda la vida un torniquete, pero te estabas desangrando. Tenías que frenar eso, no podías... Faltan 35 días para la elección, 25 aperturas bancarias, te fumaban el gobierno. Y quiero traducir esto en términos llanos, es decir, porque yo veo una oposición que festeja los errores del gobierno. La otra vez en el recinto querían meterle 20 palizas, digamos, ¿no? Y todo eso tiene una consecuencia, olvídate del gobierno, con el argentino. Entonces, ¿qué significa una corrida cambiaria? Te quedabas sin dólares, te endeudabas más. Se te iba el crédito internacional, no tenías más crédito doméstico, aumentaba el desempleo, tenías una escala devaluatoria, crecía la pobreza y crecía la indigencia. ¿Alguien puede ponerse contento por una decisión, por una consecuencia de ese tipo, porque gane o pierde algún dirigente político? Entonces, haber frenado ese drenaje me parece una muy buena noticia del gobierno. Evidentemente, un poco de mérito en este alineamiento. A mí la figura de Donald Trump no me gusta, la relación con Estados Unidos me parece estratégicamente importante para nuestro país. Hay un poco de mérito, también hay mucha fortuna, evidentemente, como bien lo dijiste ahí, cuando Estados Unidos mide para la región no tiene ningún otro aliado. La figura de Javier Milei también tiene su simbología que por ahí excede, y esto que para nosotros es la vida o la muerte, para Estados Unidos es de un impacto en sus cuentas, obviamente, menor. Me parece que cada vez que aparece una ayuda de este tipo, lo que te dan es tiempo. Bueno, esperemos que el tiempo sea usado para mejorar las asimetrías de las cosas que venías viendo que no estaban caminando. Me parece una obviedad que no van más las bandas, me parece una obviedad que en términos económicos se va a ir a me parece que el gobierno ya aprendió que va a tener que ir a una flotación. Soy optimista en el sentido de que tampoco creo que haya una devaluación grande, porque de hecho el gobierno a los tumbos o como fuera viene devaluando los últimos 60 días casi un 25% de la moneda, con la capacidad por la fortaleza fiscal de que no haya un pass-through, que no se vaya al dólar y que no se vaya a la inflación. Entonces tampoco creo que eso vaya a pasar. Me parece que en lo económico tampoco tiene tiempo de que reactive la economía, eso no va a pasar de acá, no se va a dejar de enfriar y va a levantar el consumo. Por eso creo que ahora tenés las cartas echadas. En lo económico creo que esta decisión fue clave para evitar algo que hubiese sido catastrófico para el gobierno y le va a dar aire. Me parece que también demuestra... No, yo te escucho, mientras te estoy escuchando pienso, este diputado deja la banca el 10 de diciembre, no sabemos qué va a hacer. Voy a trabajar para gobernar Córdoba. No, digo, si te convocan para el gobierno, con este discurso, ¿qué decís? Yo no estoy para aventuras personales. Creo que la Argentina está empachada de aventuras personales. No, sácalo de aventura personal. Te convocan sí, en un marco de acuerdo con Cornejo, con Macri. Mira, fui diciéndolo, para mí hay dos etapas. La primera, ¿qué hace para la elección? Ya la idea de los 45 puntos Argentina de Violeta, efecto alineación, lo veo una quimera. Creo que tiene la opción de salvar la ropa, que es entre 35 y 42 puntos y tener casi 80 diputados. Sería muy grave si saca menos de 32 puntos, profundiza la crisis. Muy interesante lo que estás diciendo. Me parece que ese es el camino que tiene para el primer paso. Para eso tiene que recuperar entidad, hablar con los aliados y decirle a la gente que lo peor puede volver. Algo más concreto, sí, que no y ahora voy contestar. a la segunda etapa. Sí creo que a partir de octubre
por la Argentina este gobierno, aprendido del pasado inmediato, tiene que consolidar algo más sustentable y tiene que hablar de un gobierno de coalición con sus aliados e incluso con quienes yo digo que ahora no lo puede hacer, que son los gobernadores de Provincias Unidas, porque ya no puede, porque le compiten en cada distrito. Entonces el diálogo con ellos es postelectoral. Bueno, abrir una conversación, le pasa que también en la teoría de los comportamientos institucionales hay uno que es la dependencia de la trayectoria, es decir, el condicionante de tu pasado inmediato. Y si vos estuviste echando ministros por Twitter, hay que ingresar a este gobierno. Vamos a decir, ¿qué va a hacer Macri? ¿Qué sé yo? Él debe estar diciendo ingreso acá. Lo mismo que te preguntaba vos. Si hay un empoderamiento de gobiernos, de partidos, una cosa más estructurante, con preservación de identidades, con algo muy razonable, bueno, sería un tema a discutir. ¿A quién ves dentro del gobierno con ideas parecidas a esta? Y hay que ser un oráculo, ¿viste? Porque es cierto que el estilo, ellos son pocos y ha sido tan verticalista que hay mucho miedo de las opiniones divergentes. Hasta el momento, algún consultor me parece que ofrecía o tenía la idea de... Caputo. Creo que Santiago, me ha llegado, no es que lo haya conversado yo con él, pero me ha llegado que tenía una idea más pragmática. ¿A Franco lo ves en la misma línea? Hay las internas que ha tenido el gobierno, hoy me acordaba, hay un exministro, a vos que te gusta la historia de todo tipo y color, del post-franquismo, que fue, en una nota lo leí otra vez, Pío Cabanillas, Sí. que, digo, por lo tremenda que son las internas del gobierno, que fue famoso por dos frases, una, cuerpo tierra que vienen los nuestros, y la otra frase que acuñó era tal el quilombo del gobierno de la derecha post-Franco, que era tanta las internas que yo ya no sé si soy de los nuestros. Bueno, el nivel de internas del gobierno entre sí también ha sido una de sus debilidades muy grande, y me parece que el desenlace no ha sido bueno porque a mí no me gustan estos chicos de las fuerzas del cielo. Parecen violentos. En un momento vi que alguien hasta festejó la muerte de Mujica, me parece una cosa... Está en las antípodas de mi mirada cultural. Pero debo reconocer que había un aporte nuevo de la libertad base que tenía que ver con la disrupción digital en un mundo que cada vez más por ahí. No terminé de entender por qué se impuso una opción del territorio, un outlet de terceras marcas del peronismo en el territorio. Pero bueno, esas son anécdotas, digamos, no menores, porque es un proceso con muchas falencias políticas que terminaron al gobierno dejándolo un poco solo, muy solo, te diré. Solo de periodistas que tenían una mirada crítica hacia el peronismo, se fue peleando con todos, solo de aliados políticos. Bueno, todo está a tiempo de ser recuperado en la medida que prime un espíritu de que a la Argentina le vaya bien, ¿viste? Hay río revuelto y el peronismo aprovecha para pescar algo y nosotros venimos a ver si calmamos las aguas. No está muy de moda, pero se lo hicimos también a Massa cuando nos pidió ayuda porque el acuerdo del fondo si no defaulteaba a la Argentina. Contó con nuestros votos, no contó con los votos ni del kirchnerismo, creo que ni de Javier Milei. Muy buen recuerdo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante todos los temas que tocaste. Bueno, gracias. Espero que dé algo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y recibimos ahora a Pancho Olivera, que nos va a hablar del presupuesto, fantasía, realidad, qué es lo que mandó el gobierno al Congreso. Y Daniel Vilota, la situación del